Hoy, Miguel Robalino, gracias por siempre estar en estos micrófonos. Él es experto en minas, energía y petróleo. Y el tema que vamos a tratar con él el día de hoy, mi querido Jaime, tú que conoces un poco más también de este tema, es súper interesante. Es respecto de la eliminación de subsidio eléctrico al sector industrial dado por el gobierno saliente. Así que, Miguel, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros junto a mi compañero Jaime Velázquez. Bueno, y buenas tardes, Jaime, buenas tardes. Un saludo cordial desde la ciudad de Quito. Gracias por el espacio. Por favor, arrancamos, Jaime. Gracias, Wendy. Mira, la verdad es que es un placer tenerlo por acá pues obviamente cono- conocer su opinión y su criterio con respecto justamente a la eliminación de subsidio que les pega a los empresarios, básicamente, porque es el subsidio a las empresas. Esto hace que en el último momento se den esos cambios que alteran la economía, la microeconomía, digamos, la economía de una empresa que va a trasladar esos costos a los precios, es decir, al consumidor final. Cuéntenos cómo ve el tema y si realmente esto era necesario. Gracias. Bueno, primero, lo que tenemos claro es que este gobierno que está prácticamente de salida, todo a improvisar. Y esas improvisaciones definitivamente nos han hecho daño, muchísimo daño al país. Y lógicamente nos deja en una crisis, sumidos en una crisis energética que yo he planteado que nos demoraremos en salir. Porque primero hay que entender que esta crisis eléctrica es parte de una crisis energética en donde inclusive, lógicamente, el tema de del gobierno saliente no haber dado las herramientas para que se defienda, que se mantenga la producción petrolera del ITT, esto también suma ya que el producir petróleo también es producir energía primaria. Ahora el tema justamente de los subsidios, esto también denota que si bien es cierto, los subsidios deben ser temporales y más aún cuando se aplica a las industrias, como es el caso de la parte industrial y la minera. Yo he planteado que lógicamente el 2018 cuando se implanten estos subsidios y se ha dejado pasar 5 años en donde era claro que los resultados o los incentivos, que es lo que justamente era el motivo para darles a estas industrias, no tenía resultados, este mismo gobierno hace un año o hace dos que llegó, ya debía haberse dado cuenta y tomar alguna resolución. Entonces, si entendemos esa óptica, el mensaje que debe prevalecer en esto es que todo esto tiene que hacerse con modelos de planes piloto. Es decir, tiene que haber plazos. Y si usted instala un modelo de subsidio o incentivo, como se le quiera llamar, al sector industrial, hay que darle un plazo perentorio. Es decir, si en el plazo que no se cumple, prácticamente se revierte esta ventaja. Eso no se ha hecho. Ahora, es lógicamente complicado porque entendamos que hay un tema interesante. Mire, el sector industrial es el que consume casi el 40% de la ¿No? electricidad. Y no hablemos del sector minero. Y aquí hay muchísimas contradicciones que yo he planteado cuando se ha estado lógicamente motivando para que crezca la industria minera, pero paralelamente no había un crecimiento de la parte eléctrica, porque la minería de alguna manera consume altísimas cantidades de energía y de darse los proyectos que están en cartera, que son entre los proyectos estratégicos y los de segunda generación, en minería necesitaríamos va a haber un incremento de casi el 25% de la demanda. Entonces yo planteo esto porque no hay un enfoque global desde la cartera de energía, que es la que debe liderar todo esto, y es donde se debe justamente matizar para poder dar estos enfoques. En conclusión, lógicamente, como usted planteó, la factura la vamos a pagar todos, causa de las improvisaciones y las decisiones tomadas en malos momentos. Correcto, Miguel. Y lo otro que le iba a decir es que obviamente una de cal, otra de arena le llaman, y en este caso es, ¿por qué no se deja entonces que las empresas, por darle un ejemplo, la industria camaronera, pueden generar su propia energía? Que sí es factible, pero la ley los impide. Entonces, yo no sé si eso eh, está ahí, Miguel, porque se me congeló la pantalla, no sé si soy yo o si, aló. Buenas. Ahí está, Miguel. ¿Sí me escuchó? Eh, ¿Me escuchó? No me escuchó. sí, a ver, sí, ahí le Le- escuché. lo que le decía es que asimismo existe una ley que impide que las industrias puedan generar su propia energía. Entonces, ¿por qué no liberar mejor eso de ahí para que cada cual pueda invertir en su propia generación de energía
como lo es en otros países? ¿Por qué hay tanto resistencia a ese tema? Mire, el caso de Colombia es uno que podemos comparar. Colombia funciona con la empresa Electro Medellín y Electro Caribe, que son empresas estatales, y por otro lado con un grupo de empresas privadas. Y lógicamente la producción o la generación de energía eléctrica ya de las privadas en cierta forma está liberada, es decir, que se puede producir cantidades en las que tenga la capacidad. Y lógicamente ese debería ser el mecanismo. Acá en Ecuador hay un bloqueo que todos conocemos, que no puedes producir más de 1 megavatio y de alguna manera tampoco no ha habido un desarrollo de lo que nosotros llamamos la generación distribuida. ¿Qué es la generación distribuida? Es decir, proyectar o programar para que se desarrolle la energía eólica, la energía fotovoltaica, geotérmica, que eso va sumando. Entonces, en conclusión, lo que pasa es que no existe un diseño energético en el país. Ese es el problema. El problema es que aquí trabajamos aisladamente, en donde justamente cuando estos problemas se presentan, tratamos de hacer algo. Y ese no es el camino. El gobierno que está por entrar en 2 días, yo entendería que tiene que venir especialmente la cartera de energía con una planificación de carácter emergente, por un lado, para ir solucionando la crisis eléctrica, y por otro lado, una planificación o sentar las bases para una planificación de mediano y largo plazo. Porque yo he planteado aquí 2 cosas muy sencillas. Si queremos que la minería, que es parte importante del desarrollo del país, vengan las inversiones, tenemos que justamente generar energía eléctrica, inclusive en la parte petrolera. En la parte petrolera también, por ejemplo, las refinerías consumen muchísima electricidad, y de igual manera los campos petroleros. Entonces, esto es una trazabilidad que debe entenderse cómo funciona para ir dando soluciones de corto, mediano y largo plazo. Oiga, Miguel, ¿y qué le parece la ministra de Energía de Novoa que se está hablando en estos momentos, que es Andrea Robo? ¿Cómo ve usted ese nombramiento? Mire, primero yo entendería que es la decisión del presidente actual, pero como ciudadano voy a plantear lo siguiente. Los gobiernos de turno deben entender que el petróleo es de los 18 millones de ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos, el petróleo, el gas, la electricidad, y que son meros administradores y que tienen la obligación de rendirnos cuenta a nosotros que somos los verdaderos dueños. Yo lo que pediría y exigiría es que sea quien sea que nombren en las carteras, especialmente en energía, vaya a dejar el background, la experiencia y el valor agregado. No puede irse a curvas de aprendizaje. Es muy complejo. La situación que vive el país no da para, entre comillas, darnos el lujo de comenzar a hacer pruebas. Entonces, desde esa perspectiva, si es que el nombramiento que se ha dado tiene todas esas condiciones, primero le deseamos el mayor de los éxitos, pero lógicamente desde los sectores estratégicos y energéticos, quienes estamos ahí, estaremos pendientes y sí estamos un poco preocupados, entre comillas, porque definitivamente lo primero que necesitamos que nos indique el gobierno actual cuáles son los planes emergentes que tiene para los sectores estratégicos, porque esa es la parte clave, es decir, ¿qué va a hacerse en la parte eléctrica? ¿Qué va a hacerse con las caídas de la producción? ¿Qué va a hacerse con el bloque 43? ¿Qué va a hacerse con el tema de refinación? ¿Qué se va a hacer en la parte de minería sobre el catastro minero? ¿Qué se va a hacer con la consulta? Hay muchísimas cosas. Esperemos que Andrea Robo, que aparentemente ya estuvo en la función pública en el 2017, pues obviamente estuvo en la cartera de Estado de Energía en América, y estuvo como gerente regional de América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía. Entonces, esperemos que tenga el know-how. ¿O cree usted que le falta un poco más de experiencia a la ministra y se tiene que rodear con gente que sepa del sector específicamente y que no aprenda en estos 18 meses que le quedan a Novo? Mire, a estas carteras hay que ir realmente con las credenciales, es tener el conocimiento pleno. Los asesores, desde mi óptica, son grupos que uno debe formar sencillamente para que cumplan misiones y funciones. Pero decir que se confíe en los asesores es muy difícil. Quien va a la cabeza de estas industrias, de estos sectores, tiene que conocer bien, tiene que saber bien, y lógicamente delegar o poner los equipos técnicos, ¿sí? Gente que lógicamente sepa. Entonces, desde ese concepto, yo plantearía que tiene que ser así. Si no, no funciona. Estas industrias son industrias que en el mundo se crean para generar riqueza y lógicamente la energía es economía y eso estamos claros todos. Y eso fue lo que le pasó al gobierno de Lassens. Totalmente, mire que el balance fueron 3 ministros de energía, 8 gerentes de Petroecuador, 7 viceministros de hidrocarburos y 10 gerentes de exploración en 2 años y medio.
desde mi óptica, es el peor manejo energético que yo le diría en la historia del país. Oiga, Miguel, lo último que le iba a preguntar, el tema energético, básicamente de la luz, de la energía eléctrica en estos momentos, aparentemente nosotros seguimos con razonamientos y aparentemente viene una solución a mediados de diciembre, es decir, se va a generar con térmica, se va a importar energía de los vecinos y adicionalmente a eso la energía que se produzca pues, obviamente por parte de las empresas privadas. ¿Qué tan bueno, o mejor dicho, qué tan riesgoso es en un momento dado que esto no suceda en diciembre? Yo le voy a dar mi óptica y ya le he planteado. Ujú. Sí, Yo no creo que se solucione en diciembre. Y es muy sencillo. Es más, esta crisis eléctrica que nos deja asumir este gobierno, que se pudo haber solucionado a tiempo, porque mire, yo pienso que las excusas es el arma de los incapaces, como decía Barack Obama. ¿Sí? Definitivamente no es así. Desde mi punto de vista, y no quiero escandalizar, es que esta crisis eléctrica por lo menos nos demoraremos unos 90 días más. Y quién nos sacará de la crisis eléctrica son las lluvias, definitivamente. No queriendo apegarme a los designios del ministro saliente que le pedía a la Santa Divinidad que nos ayude, cuando estos eran temas técnicos. Pero yo pienso que una vez que se restauren las lluvias, especialmente en las zonas donde están los embalses, se regulará nuevamente. Porque desde mi óptica, todo lo que ha hecho este gobierno de salida son medidas parches que se verán en 90 o más de días hasta que llegue justamente los generadores, hasta que llegue. Colombia, mire Colombia, como ellos sí se prepararon y ellos sí saben lo que es la seguridad energética, es decir, ellos tienen la capacidad de abastecer en crisis y lo que les sobre nos venderá y al precio que ellos quieren. Entonces, es sumamente grave la situación que es el país y eso debe entender el nuevo gobierno. Aquí lo mínimo que tiene que hacer el nuevo gobierno es llegar, clarificar las cifras, hablarnos la verdad, porque lo peor que puede pasar aquí es planificar la crisis, porque aquí es que es una planificación de crisis y lógicamente dar plazos. Entonces, desde ese entorno todos sabemos cómo a qué atenernos, especialmente el sector industrial. es decir, 90 días más con cortes, es lo que usted predice. Más que predecir, yo voy justamente a la parte técnica, es decir, qué es lo que se tiene hecho, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que están tratando de hacer, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo planteo que son más o menos 90 días. Ahora el tema es, vuelvo y repito, que el gobierno que entra inmediatamente ejecute los planes, es decir, qué es lo que se va a hacer y que nos indique, porque tiene que socializar con el país para todos saber. Porque esa es la Claro. forma hasta para saber cómo todos vamos, el comportamiento, cómo se va a ir manejando. ¿Qué va ahí, Miguel? Esperemos que las cosas cambien porque la verdad es que el Ecuador cada día que pasa, mejor dicho, cada día que pasa, se vuelve más complicado el tema y pues obviamente siempre estamos a la buena de Dios. Es decir, que llueva, que por favor llueva y de repente que no llueva mucho porque después nos inundamos. Entonces, la verdad es que son las cosas que uno no entiende cuando deberíamos diversificar justamente la forma de hacer energía, no solamente hídrica, sino también ay, no me sale la palabra, Eólica, eólica, exactamente, y inclusive la solar, ¿no? Porque es más fotovoltaica, costosa, pero eólica, la también. geotérmica, sí. Y si Mire, sabe yo que, pienso, y si sabe que existe gente que está generando en estos momentos en sus casas unos paneles solares, pero hay un problema ahí con un tema específicamente de que le devuelvan en la planilla lo que ellos generan. Eso no sucede. No sabe usted cuál es la razón por qué es tan lento la respuesta por parte del Estado en devolver a las personas que han invertido en su vaina, ¿no? justamente eso, mire, justamente es lo que yo he planteado. Hay que hacer prácticamente, hay que hacer un diseño energético o una arquitectura energética para que se entienda, para ir a justamente todos estos detalles. Mire, por ejemplo, la generación que nosotros llamamos distribuida, que es el poner energía eólica, fotovoltaica, geotérmica, justamente biomasa, justamente tiene sus trabas en la propia cartera de energía. Entonces, desde allí son problemas que estructuralmente hay que zaparlos, ese es el término, para hacerlos de una manera más ágil y fácil. Entonces, ahí está una de las soluciones y lo que usted plantea. Entonces, ese es el tema que aquí no se está trabajando y no se ha trabajado con esa visión y es el momento de cambiar, no porque entre un nuevo gobierno, porque ya las circunstancias actuales del mundo nos exigen y nos piden. Ingeniero Miguel Robalino, queremos agradecer por su tiempo, experto en minas, energía y petróleo, y esperemos pues que el Ecuador
reciba con el nuevo gobierno un nuevo ímpetu de juventud, pero a la vez de experiencia. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo cordial. Con esto le doy paso a Wendy Ferber. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Así es. Muy buenas tardes. Gracias, Wendy. Momento de abrir el espacio de las menciones publicitarias y recomendaciones para todos nuestros amigos. No sin antes recordarles que se pueden suscribir